Bueno, mis queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Noroccidente, le doy muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. La verdad que cuando me hablaron acerca de poder compartir con ustedes mi testimonio, me pareció algo muy interesante. Uno siempre va a querer compartir acerca de lo que Dios ha hecho en- con su vida, ¿no? Y entonces, nada, quería agradecer por esta oportunidad, también darle gracias a Dios y que esta sea una oportunidad para eso, para exaltar el nombre del Señor y para mostrar que Dios realmente es un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso, un Dios fiel. Porque creo que nuestra historia con Dios nos apunta siempre a lo mismo, ¿no? A que realmente Dios es un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso, un Dios fiel, un Dios de amor. Eh, Así que nada, bueno, entonces paso a compartirles con ustedes un poco acerca de lo que ha sido mi vida y de cómo Dios un día me rescató y me transformó y me cambió para siempre, ¿no? Bueno, yo nací en una familia con padres creyentes, soy el hijo mayor, eh, somos tres hermanos y los tres somos varones y bueno, crecí en ese ambiente de conocer de la palabra de Dios y también el temor de Dios que sembraron en mi corazón mis padres. Eh, pero crecí también con el pensamiento religioso de entender claramente que, bueno, que la Biblia es la verdad, que Dios es real, que Dios existe, pero yo lo tomaba sencillamente como eso, como que nosotros conocíamos la verdad y quizás las personas de otras religiones estaban equivocadas, pero nosotros teníamos la verdad. Eso quizás es el pensamiento religioso que siempre tuve, pero cuando llega un momento de tu vida que a pesar de que conoces versículos bíblicos porque te los enseñaron desde chiquito, porque los memorizaste, llega un momento en tu vida en que te das cuenta que en tu lucha contra el pecado siempre caes derrotado. Y eso fue lo que empecé a experimentar especialmente durante mis primeros años de la adolescencia. Así que, bueno, eh, era el hijo de un matrimonio de creyentes, pero que no había nacido de nuevo, porque no me había dado cuenta que yo tenía la necesidad de nacer de nuevo. Que el hecho de no haber nacido en una familia católica, eh, este, no me hacía diferente a la necesidad que tiene cualquier otro ser humano de conocer a Cristo de manera personal. Y como él dijo, no, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Así que cuando llegó mi adolescencia tuve realmente una etapa de rebeldía. Creo que es normal que los adolescentes atraviesen por esa clase de crisis, pero también una etapa con muchas incertidumbres existenciales. Creo que había mucha amargura en mi corazón, había mucha tristeza y siempre la sensación de un sinsentido en mi vida. Yo les puedo compartir que eso era lo que había en mi corazón. Además de eso, el verme derrotado, como les dije ya, frente al pecado, en mi lucha contra el pecado, bueno, me hacía no querer realmente existir. Y tenía un pensamiento profundo que cada vez que lo recuerdo, bueno, recuerdo que era muy real y era el hecho de que yo estaba seguro que yo no iba a vivir mucho tiempo. O sea, que yo o me iba a morir muy joven. Siempre pensé que por ahí a los 16 años ya o me iba a morir o yo mismo iba a hacer algo para morirme. Eh, bueno, en ese contexto, como les digo, de haber crecido en ese hogar donde me infundieron temor de Dios, bueno, asistí a campamentos de la iglesia, a campamentos cristianos, y la experiencia casi siempre fue como negativa, o sea, no tenía una buena relación con los otros muchachos de la iglesia. Era un muchacho sí muy competitivo, muy agarrido para las competencias, que siempre me ha gustado ganar. Eh, Así que tenía, bueno, varios contrincantes, digamos, varias personas con las que tenía una mala relación. O sea, estoy hablando de muchachos de la iglesia, adolescentes como yo. Bueno, cuestión que a los 14 años voy a un campamento en los Llanos Orientales, en Acacías Meta. Y allá, bueno, fui un poco obligado porque realmente, como les digo, los campamentos no me atraían mucho. Pero este campamento fue diferente. Como que desde el primer momento lo empecé a disfrutar y bueno, estaba muy metido en el tema de las competencias
y saltaba mucho lo que era mi naturaleza sin Cristo, ¿no? Recuerdo que era tramposo, mentiroso, mal hablado, y todo eso lo hacía porque quería ganar, sencillamente porque quería ganar y estaba dispuesto a ganar como fuera. Ustedes saben que en los campamentos hay competencias, bueno, y yo era muy empecinado en ese tema. Así que bueno, nada, o sea, en ese campamento invitaron a predicar a un hombre, se llama Rafael Villar. Eh, Él predicó el Evangelio una noche y lo predicó de una manera como jamás yo lo había escuchado antes. Seguramente Dios había estado preparando mi corazón para que esa noche yo escuchara el Evangelio con claridad y para que la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo resplandeciera en mi corazón, ¿no? En la oscuridad que había en mi corazón. Entonces, esa noche, sencillamente yo me di cuenta que la razón por la cual yo no podía cambiar, aunque muchas veces me propuse cambiar, porque siempre caía yo derrotado frente al pecado y porque había tanta amargura y tanta tristeza en mi corazón, y me di cuenta que sencillamente yo nunca había nacido de nuevo. O sea, entendí por primera vez en toda mi vida que yo también necesitaba creer en Cristo como mi Salvador. Se cayó ese velo que me hacía pensar que por el hecho de tener una religión mejor, por decirlo de alguna manera, que otras, que todas las demás, ya eso era suficiente y que por ser hijo de quien era, pues ya, con eso ya hacía que yo tuviera la verdad y bueno, nunca había entendido que necesitaba nacer de nuevo. Este hombre habló con mucha vehemencia, con mucho denuedo, habló acerca del infierno, por ejemplo, y realmente quedó en mi corazón un temor muy grande de saber que yo estaba en pecado y que si yo moría en mis pecados yo iba a estar condenado para siempre. Entonces me di cuenta que necesitaba al Salvador esa noche. Pero pasó algo muy interesante, lo cuento siempre como una anécdota, es que a ese campamento fuimos mi hermano y yo. Y cuando llegó el momento de tomar la decisión de creer en Cristo, yo me resistí en ese momento solamente por una razón. Y es que yo pensaba que mi hermano estaba por ahí y yo no quería que él se diera cuenta pues que yo era inconverso, o sea, que yo nunca había nacido de nuevo y que recién ahí estaba entendiendo las cosas. Así que esa noche no recibí a Cristo, no creí en Cristo como mi Salvador. A la mañana siguiente, uno de los consejeros se acercó y me compartió que la noche anterior había alguien que había recibido a Cristo y que era mi hermano. Así que, o sea, yo no quise recibir a Cristo porque estaba por ahí él, pero él sí había tomado la decisión de creer en Cristo. Así que bueno, eso cargó muchísimo mi corazón y yo decía, bueno, yo también necesito recibir a Cristo en mi corazón, yo también necesito ser salvo. Y estaba esperando que volvieran a predicar el Evangelio, que otra vez volvieran a hacer la invitación para creer en Cristo, para tomar esa decisión, levantar mi mano, bueno, todo como el esquema que yo tenía en mi cabeza. Ese siguiente día, esa siguiente noche mejor, proyectaron una película y al final de la película apareció un hombre predicando el Evangelio y desafiando a cualquier persona que estaba mirando la película a que recibiera a Cristo en su corazón en ese momento, creyera en Él como el Salvador. Y fue esa la noche, la bendita noche, que estoy totalmente seguro, convencido de que Cristo vino a mi vida. Esa noche yo le dije que me arrepentía de mis pecados, que yo necesitaba que Él me salvara, que Él me cambiara, que ya no me importaban mis amigos, porque una de las cosas que yo siempre, o sea, que siempre, que me detenían a hacer un cambio en mi vida, yo pensaba, y eran mis amigos. Entonces yo le dije, no me importan mis amigos, no me importa nada, yo solamente quiero que me salves. Y esa noche creí en Jesucristo como mi Salvador. Y fue maravilloso. Yo les voy a compartir rápidamente también cómo fue que Dios cambió mi vida. Lo primero que yo me di cuenta es al día siguiente cuando fui a las competencias del campamento. En ese momento quise decir una mentira para hacer trampa, para ganar. Y cuando la quise decir me sentí mal de decirla. Realmente me sentí mal. Entonces yo dije, creo que sí pasó algo anoche. Entonces sí pasó algo. Sí pasó algo porque ahora por primera vez me estaba sintiendo mal de decir mentiras. O sea, el pecado, el Espíritu Santo ya estaba marcando el pecado en mi vida y por primera vez veía el pecado como pecado. Y no quería ya decir más mentiras. Fue el primer cambio que noté en mi vida. Pero después vinieron cosas mucho más hermosas. Les quiero decir, mire, por ejemplo, empecé a leer la Biblia.
volví tan feliz de ese campamento y empecé a leer la Biblia. Y quiero decirles que el muchacho que sabía muchos versículos, que se sabía todas las historias, que tenía conocimiento de la Biblia, pero había nacido de nuevo. Y ese muchacho, o sea, para mí era como que nunca hubiera leído la Biblia, era como que por primera vez la estaba leyendo, porque el libro de Dios era vida, era un libro vivo. Dios me estaba hablando. O sea, ¿saben qué pasó? Que, que ahora yo tenía una relación con Dios. Eso pasó. Y creo que es el cambio más maravilloso que cualquier persona puede experimentar. Porque está bien que uno antes quizás era un mentiroso y ahora ya no quiero mentir más. Y quizás hay personas que han caído en pecados y han sido esclavos de vicios, de borracheras, de inmoralidad, de muchísimas cosas más. Y cuando se convierten a Cristo, todo eso cambia, por supuesto. Pero el cambio más maravilloso es que antes no teníamos una relación con Dios y ahora, después del nuevo nacimiento, por la obra de Cristo en la cruz, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, cuando Cristo te salva, a partir de ese momento en que naces de nuevo, tienes una relación con Dios. Y eso fue el cambio más maravilloso. Yo empecé a experimentar mi relación con Dios. Dios me hablaba por medio de su palabra. La Biblia me hablaba. Era un libro vivo para mí. Y yo estaba feliz de hablar con Dios, de buscarlo en oración. Y mi corazón comenzó a desear, anhelar, servir a Dios, vivir para Él, obedecerle, conocerle. Eso fue el cambio más grande que yo tuve. Y creo que es el más grande que cualquier persona puede llegar a tener. Empezar a tener una verdadera relación con el Dios de la vida. Así que, bueno, nací de nuevo y empecé a crecer. Empecé a servir, a desear conocer a Dios. Había algo muy importante y es que antes de que yo me convirtiera a Cristo, mi profesor de escuela dominical me insistió muchas veces que me bautizara. Claro, me veían como un muchacho que memorizaba. Yo memorizaba todos los versículos para ganar las competencias. Lo único que me importaba a mí era ganarle a los demás. Pero mi vida era un desastre. Entonces, él quería que yo me bautizara y yo no quería bautizarme. Y la excusa que yo ponía cualquier excusa para no bautizarme porque realmente tenía mucho miedo. Yo decía, ¿qué tal que yo cuando entre allí a la pileta, a donde lo sumergen a uno, qué tal que en ese momento me muera o me caiga un rayo? Yo me sentía realmente muy pecador, por eso no me quería bautizar. Pero cuando me convertí en ese campamento, lo primero que pedí es que me bautizaran. Ahora sí quería bautizarme, porque ahora había entendido que Jesucristo me había salvado, que yo había nacido de nuevo y que ahora tenía una relación con Dios. Y hay un versículo que me impactó muchísimo porque fue el primer versículo que yo memoricé después de convertirme a Cristo. Y está en Juan 10, 27 y 28. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el versículo 28 fue el que les digo que me transformó y fue una tremenda bendición en mis primeros años de mi vida cristiana y hasta hoy. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, lo que yo entendí por este versículo es que yo era salvo para siempre, que jamás iba a perecer, que estaba en las manos del Señor, que tenía vida eterna y que nadie me podía arrebatar de su mano. Era una oveja y estaba en su mano para siempre. Esa seguridad de salvación era quitarme un peso inmenso, una mochila grandísima que tenía, pesadísima, que era esa amargura, esa tristeza que yo tenía. Y entonces, nacer de nuevo, empezar a experimentar comunión con Dios y saber que había sido perdonado todos mis pecados y que tenía vida eterna, que no la iba a perder jamás. Eso volvió toda la amargura que yo tenía en una alegría inmensa, grandísima. Cambió mi vida, mi corazón para siempre. Ya no hay amargura, hay un gozo enorme, enorme. Así que bueno, eso en cuanto a mi testimonio de salvación. De ahí yo estaba terminando, estaba en mi bachillerato, estaba en grado noveno y empecé a crecer, a conocer a Dios y yo quería solamente una cosa. O sea, toda la vida yo había querido ser un profesor, pero después de que me convertí yo quería estudiar la Biblia y yo quería ser un misionero, quería servir a Dios. Eso era lo que yo quería hacer. Así que terminé mi bachillerato,
El Señor me libró de ir a prestar el servicio militar también de una manera milagrosa. Bueno, Dios no quería que lo prestara, o sea, no estoy en contra de que los cristianos presten el servicio militar, pero en el caso mío Dios no lo permitió y me fui a estudiar la Biblia. Y había conocido a un hombre que predicaba la Biblia y que me gustaba muchísimo, o sea, en la iglesia donde nos congregábamos con mi familia, este hombre predicaba de una manera que era maravillosa y entonces yo quería predicar como él, quería aprender de él y entendí que él había estudiado en un lugar, en un instituto bíblico y quise ir a estudiar al mismo lugar donde él estudió y así fue como fui conociendo lo que es palabra de vida y por eso resulté estudiando también en palabra de vida. Dios me permitió hacer 4 años de instituto bíblico y cuando vuelvo a Colombia comienzo a servir en el Ministerio de Palabra de Vida. Era un muchacho soltero que había vuelto de estudiar la Biblia y que había vuelto con el deseo de conocer a alguien que Dios pudiera poner en mi vida para poderme casar. Así que bueno, llegué y cuando regreso, yo no conocía a la que hoy es mi esposa, pero llegué observando a ver si encontraba o veía a alguien que me llamara la atención y con quien pudiera quizás empezar a orar. Y muy pronto vi a alguien. Así que bueno, conocí a una chica que primero, o sea, en una reunión de oración, eso fue, ella estaba atrás y no la veía, pero empecé a escucharlo, la forma como hablaba, me llamó la atención sus motivos de oración y lo que compartía y volteé a mirar y me pareció una linda muchacha y yo dije en mi corazón en ese momento, dije Señor, ojalá que ella sea mi esposa. Eh, bueno, esa chica se llama Constanza y la conocí esa noche y me acerqué, conversé un rato con ella y de ahí, bueno, me di cuenta que estaba muy comprometida con Dios, empecé a observarla, me di cuenta cómo ella deseaba servir al Señor, cómo trabajaba fuertemente entre los jóvenes, cómo era una muchacha ejemplar en muchos sentidos. Las demás muchachas, las demás señoritas de la iglesia la admiraban muchísimo, ella las influenciaba, la querían muchísimo y bueno, era una mujer que además de que me gustaba mucho, también me daba cuenta de qué corazón tenía para Dios y cómo deseaba servir al Señor. Así que bueno, esta fue la chica por la que empecé a orar y comencé a tratar de conocerla y bueno, Dios fue confirmando y un día nos pusimos de novios y después de que nos pusimos de novios, ella también quiso estudiar en Palabra de Vida y viajó para hacer un año y regresaba para casarse conmigo. Así que bueno, esa fue la manera como conocí a Constanza. Y bueno, ella regresó, de ahí esperamos un tiempo, tuvimos que esperar por varias circunstancias que se presentaron, pero pasado un tiempo nos casamos. Nos casamos el 23 de diciembre de 1995. Pero bueno, les estaba compartiendo que con Constanza comenzamos a servir al Señor juntos, nos casamos y de soltero le servíamos y de casados seguimos sirviéndole, ¿no? Fuimos encomendados por nuestra iglesia local en la que estábamos en aquellos años para servir al Señor en Pasto. Pero antes de viajar a Pasto nació Catalina, nació Cata en Bogotá. Y estando en Pasto, que allí estuvimos durante 5 años, nació Camila. Después regresamos a Bogotá y bueno, yo había hecho ya mi carrera para profesor de matemáticas. Estuve trabajando con el deseo de servir al Señor y orando para poder servirle tiempo completo nuevamente. Pero esperando el tiempo de Dios para eso, quisimos estabilizarnos económicamente. Entonces empecé a ejercer mi profesión de profesor. Fue en ese contexto como llegamos a la iglesia de Noroccidente en el año 2006 y estuvimos con ustedes hasta el 2013. Y durante todos estos años nosotros estábamos orando por una puerta de Dios abierta para servirle tiempo completo. Una posibilidad, siempre estuvo la posibilidad de hacerlo con la iglesia de Noroccidente, pero fue algo que tampoco Dios, o sea, no fue algo que Dios marcó en ningún momento de una manera muy clara. Estuvimos orando por algunos ministerios, en algún momento estuvimos considerando la posibilidad de viajar a Estados Unidos para trabajar con una iglesia que nos estaban invitando, pero fueron todas puertas que Dios fue cerrando y yo mantenía siempre en mi corazón el deseo
de que Dios en algún momento abriera una puerta que con claridad viéramos que era la puerta de Dios para nosotros, pero estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera, ¿no? Fueron muchos años esperando, realmente se hicieron largos, pero durante esos años, bueno, lo que quise fue ser fiel en el trabajo secular que Dios tenía como profesor, que Dios me había dado como profesor, y bueno, ser de testimonio entre mis compañeros, compartir de Cristo y servir en nuestra iglesia local. Jamás bajamos los brazos en cuanto al servicio y el compromiso con la iglesia del Señor. Así que siempre quisimos servirle. Y bueno, en el 2013, mi hermano Pablo, él estaba ya vinculado aquí en Argentina con Palabra de Vida, hacía varios años atrás. Entonces me hace una invitación para venir a un campamento en julio de 2013. Parte, digamos, de todo ese proceso era más o menos como que yo sentía que Dios podría llegar a marcarnos algo y responder nuestra oración de servirle tiempo completo en su obra. Y ese viaje a Argentina pensé que podía llegar a ser la puerta que Dios abriera para nosotros, lo que habíamos orado y esperado durante años. Así que bueno, viajé durante mis vacaciones de mitad de año, estuve en el campamento aquí, pero también tuve la oportunidad de conversar con personas aquí, con digamos los directores que había en ese momento, y fue cuando se abrió la posibilidad de viajar a Argentina. Así que regresé a Colombia con un motivo de oración muy importante y con un deseo de responder al llamado del Señor. Si era lo que Dios estaba marcando para nosotros, nosotros estábamos dispuestos a hacerlo. Así que, bueno, llegué, evalué muchísimas cosas antes de tomar la decisión. Digamos que una de las cosas más importantes, las comparto, era el hecho de que nosotros pudiéramos encontrar aquí en Argentina y específicamente en el pueblo donde íbamos donde funciona Palabra de Vida, que se llama San Miguel del Monte, que aquí hubiera una iglesia donde pudiéramos congregarnos y servir al Señor. O sea, además de estar en Palabra de Vida, nosotros queríamos mantener siempre nuestro compromiso con la iglesia local, nuestro servicio en la iglesia local. Entonces lo más importante era que en San Miguel del Monte hubiera una iglesia donde pudiéramos congregarnos y servir. Bueno, eso fue algo que existía, es la iglesia donde estaba mi hermano. Entonces yo pensé, bueno, si es la iglesia donde se congrega mi hermano, tiene que ser una iglesia buena. Así que quisimos, bueno, o sea, digamos, se cumplía ese requisito que yo tenía, además de otros cuantos, pensando en el bienestar de mi familia, de mi esposa y de mis hijas. El Señor fue confirmando las cosas, fue algo que compartí, por supuesto, tan pronto llegué. Les decía que lo compartí con Miguel y con los hermanos que estaban en el grupo de apoyo, y fue un motivo de oración de todos ellos, y fue también maravilloso ver cómo Dios fue también a ellos mostrándoles que nosotros podíamos venir a Argentina a servir de esta manera. Así que Dios fue abriendo puertas, fue convenciendo corazones de personas, y fue mostrándonos, marcándonos que Él realmente nos quería en Argentina. Hay un versículo que les quiero compartir en Éxodo capítulo 33. Dice así, dice, Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Estos versículos marcaron en mi corazón la convicción de venir a Argentina. En primer lugar, el Señor estaba prometiendo su presencia y su descanso a Moisés. Y Moisés fue muy claro en decirle a Dios: es que si tu presencia no va con nosotros, no quiero ir a ninguna parte. No nos saques de aquí. Y eso fue lo que pasó. Nosotros con constancia le oramos a Dios con todo nuestro corazón, diciéndole: si nos quieres en Argentina, llévanos, pero si tu presencia no va con nosotros, no queremos irnos para Argentina. No queremos movernos a ninguna parte. Solamente queremos estar donde esté tu bendición, donde sea tu voluntad que estemos. Dios nos confirmó de una manera muy clara que nos quería aquí. Hubo algo particularmente que pasó, y con esto quiero cerrar este tiempo de compartir con ustedes. Contarles que, ustedes recordarán, empezamos a vender todo lo que teníamos, el carro, todas nuestras pertenencias, los muebles, la ropa, un montón de cosas vendimos, pero teníamos también que vender nuestra casa. Y nosotros viajamos el martes 18 de febrero. Teníamos ya
tiquetes comprados para viajar a Argentina. Pero el jueves anterior a ese 18 de febrero, el jueves antes, o sea, faltando 5 días más o menos, nosotros no habíamos vendido la casa. Y ustedes saben que una casa no se vende de la noche a la mañana. Así que esa noche de jueves nos arrollamos con Constanza y dijimos: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Si lo que nos estás marcando es que no nos debemos ir porque la casa no se vendió, pues no nos vamos. Estamos dispuestos a cancelar todos los planes y a quedarnos aquí si tú no nos quieres llevar para allá. Bueno, oramos, dijimos amén, nos levantamos con mucha paz en el corazón. Al día siguiente madrugamos para hacer todas las diligencias que hace uno antes de viajar y hacer un viaje semejante para cambiarse de país. Y estábamos en todas las diligencias que hacíamos, que teníamos que hacer, y recibí una llamada al mediodía de una persona que había visto la casa y que quería comprarla. Era viernes y viajamos el martes. Y bueno, había que hablar con la persona, negociar. Llegamos a un acuerdo. Al día siguiente buscamos una notaría de turno. Nos atendieron en la notaría de turno. Resultó que esa casa tenía un embargo, o sea, había estado embargado en algún momento. Se había pagado el embargo, la deuda, pero no se había levantado el embargo en instrumentos públicos. O sea, era una traba que tenía la casa para venderse. El lunes tuvimos que madrugar, hacer ese trámite y quedó pendiente, y en la escritura, en el contrato que se firmó, ahí aparece que estaba pendiente eso. Mi papá me dio una gran ayuda con todos estos trámites, y el lunes firmamos los papeles y el martes me pagaron una parte en efectivo, una parte con CDTs. Cuestión que todo se vendió, o sea, se vendió la casa y todo se dio rapidísimo. Dios estuvo marcándolo. Dios nos mostró con ese detalle de haber vendido la casa en cuestión de días, en un fin de semana que nos agarró, y que hubiéramos podido el martes subirnos al avión después de haber hecho todo el trámite de la casa, porque fue así. O sea, yo terminé de vender la casa y con la plata que me dieron fui a comprar dólares, y de ahí me fui para el aeropuerto, y Constanza entregó la casa y mis hijas estaban donde los abuelos y cada una llegó por aparte. Todos llegamos por aparte al aeropuerto y llegamos con el tiempo suficiente como para despedirnos de la gente, subirnos al avión, y al otro día llegamos a Argentina. Dios nos contestó la oración del jueves por la noche cuando nos arrollamos y dijimos: Señor, si no es tu voluntad, no nos saques de acá. Y el Señor nos mostró que sí era su voluntad. Nos lo había dicho antes, pero con ese detalle vimos a Dios y nos confirmó que era así. Estuvimos 3 años sirviendo en Palabra de Vida y sirviendo en la iglesia local, comprometidos. Al tercer año Dios nos mostró también claramente que saliéramos de Palabra de Vida y nos dedicáramos a lo que estamos dedicados hoy, a servir tiempo completo en nuestra iglesia local. Es un privilegio grande. Estamos agradecidos con Dios porque todo esto es la gracia de Dios y exaltamos la gracia de Dios. Gracias por este tiempo, gracias por escucharme. Dios los bendiga. Un privilegio grande haber compartido mi testimonio con ustedes. Les amamos. Gracias por sus oraciones, por sus ofrendas, por todo el cariño que nos dan. Dios los bendiga. Un abrazo enorme, hermanos.